Buenas tardes, bienvenidos una vez más a otra de las webinars que organizamos de Vivir en tiempos de COVID. Soy Alejandro Conde, soy enfermero de profesión, trabajo como supervisor en un hospital del sur de Madrid y hoy queremos tratar un tema un poco diferente a los que hemos venido tratando hasta ahora. ¿Por qué un poco diferente? Bueno, pues durante la pandemia, la verdad es que trabajando un día a otro, yo veía a los fisioterapeutas por allí haciendo a veces cosas que yo decía, bueno, ¿y estas funciones que están haciendo? ¿Y cómo han tenido que adaptarse? Bueno, pues surgió la duda y dije, bueno, ¿cómo habrán vivido en el campo de la fisioterapia nuestros compañeros la pandemia? Es decir, ¿qué nos tienen ellos que contar y qué nos pueden aportar a todos los demás profesionales que trabajamos con ellos sobre estos campos? Entonces, bueno, pues vamos a contar con la intervención de tres profesionales, fisioterapeutas. Os voy a ir presentando a mis compañeras. Con un jersey rojo en la esquina inferior derecha tenemos a Zuleika Marcos Ayuso. Ella es grado en fisioterapia por la Universidad Pontificia de Salamanca. Acabó en el año 2003 y tiene también osteopatía CO, el certificado de osteopatía con... Realmente es durillo, son 5 años de estudio, ¿verdad? ¿Me corregís? Sí, 5 años. Así. 5 años de estudio, aunque aquí en España tenemos la asignatura pendiente de darle un poquito más de valor a esos 5 años, pero la formación ahí está y evidentemente son conocimientos que luego desarrolláis. Ella trabaja en el Hospital La Paz, se especializa o suele trabajar con temas de drenaje linfático y nos dará una charlita sobre cómo se ha adaptado la gente, los fisioterapeutas, cómo se tuvieron que adaptar durante la pandemia al COVID, un poco desde el ámbito hospitalario. Luego hablaremos con Raquel Ruiz Tajadura, que es la compañera que tenemos en la esquina inferior izquierda, con gafas, es la única que tiene gafas, o sea que la vamos a identificar bien. Y Raquel tiene una clínica que se llama Respira en Valladolid, de hace aproximadamente 5 años. Ella también es grado en fisioterapia por la Universidad Francisco de Vitoria y se ha especializado y trabaja habitualmente y creo que es exclusivamente en fisioterapia respiratoria desde hace 13 años. Entonces, lo que ella nos va a comentar va a ser un poquito todo el tema o todo lo que guarde relación con precisamente eso, el patrón respiratorio de los pacientes y cómo se afronta la recuperación post-COVID. Y creo que va a ser bastante interesante. Y en la esquina superior izquierda tenemos a Carmen Sanz. Carmen Sanz Bando. Su clínica en Madrid es la clínica Bando Fisioterapia. Ella también grado de fisioterapia por la Universidad Rey Juan Carlos en el año 2003. También ha estudiado sus 5 años de osteopatía y realiza también técnicas, creo que se llaman invasivas, puede ser, o no invasivas, o invasivas, vale, invasivas. Y ella se va a centrar un poquito más en las secuelas físicas. Nos va a hablar de temas bastante interesantes en relación con el aspecto físico de los pacientes y centraremos al final, para cerrar la sesión, un poquito el tema en la prevención y el ejercicio físico y la importancia de estos factores en la recuperación de los pacientes. Como veis, es una sesión un poco transversal. Seguramente habrá bastantes fisioterapeutas, pero también me consta que hay enfermeros, que tenemos algún psicólogo. Bueno, pues siguiendo en todas las actividades que hemos hecho desde Vivir en tiempos de COVID, lo que queremos es, repito, dar una doble funcionalidad a esta webinar. Por un lado, dar voz a las compañeras que han estado trabajando y continúan trabajando dentro de nuestro ámbito de intervención y, por otro lado, estrechar lazos entre profesionales y conocer un poquito mejor el trabajo de otras personas que a lo mejor no tenemos tan claro unos con otros. Esto nos va a ayudar pues para entender un poquito cómo se funciona y cómo se trabaja también en otras profesiones y a la par podemos interactuar unos con otros. Entonces creo que va a ser bastante interesante. Y sin más, yo creo que podemos empezar ya si queréis. Carmen, Raquel, si queréis desconectar micro y cámara, me quedo con Zule y vamos hablando un poquito vas a hacer tu exposición. Si hay cualquier pregunta, yo te voy avisando y vamos charlando sobre ello, ¿vale? No obstante, si quieres que te vaya pasando fotos o algo, me lo vas contando, ¿vale? Voy diciendo, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer en primer lugar a Alejandro la posibilidad de
de poder contar cómo he vivido profesionalmente estos meses y cómo la fisioterapia en el Hospital La Paz se ha tenido que ir adaptando a lo que iba aconteciendo. Han sido meses en los que cambiaban las cosas de una semana para otra, incluso de un día para otro. Entonces, ha generado mucha incertidumbre. Nosotros, los fisioterapeutas, desde principios de marzo ya empezamos a hacer un cribado en los pacientes que llamábamos para tratamiento, intentando evitar que viniesen personas mayores con edad avanzada y que tuviesen patologías previas. Pero bueno, esto duró muy poco tiempo porque enseguida, el 11 de marzo, nos dijeron que teníamos que desalojar la sala de fisioterapia y ceder el espacio a urgencias que estaban totalmente saturados y no tenían sitio donde alojar a gente que iba con COVID-19. Entonces, tengo alguna foto, a ver si se pueden poner, para que os hagáis una idea de cómo es el gimnasio de fisioterapia, que es una nave muy grande, un hangar muy grande, entonces lo desalojamos y Voy a ello, ¿vale? Sí. Hay 3 fotos por ahí y nada, entonces se convirtió en una inmensa sala de espera donde estaban los pacientes pues esperando a ingresar en planta o en la UCI, dependiendo de dónde tuvieran que ir. Y ¿Qué tal se ve? Perfectamente. eso es, sí, sí. Ahí ya habíamos desalojado todo nuestro material, las camillas, todo, y ya empezaban a habilitarlo para poner pues eso, los sillones y las camas. Pocas camas podían poner porque tampoco había muchos sitios donde conectar las tomas de oxígeno, pero bueno, esa es la entrada, la zona limpia, sucia. Y bueno, luego también pusieron, hasta que pusieron una carpa fuera al lado de urgencias, donde también hacían ahí el triaje de los pacientes. Luego, cuando empezó la IFEMA a utilizarse, a finales de marzo, pues muchos de estos pacientes también eran llevados en autobuses a IFEMA, sobre todo los leves, los casos leves. Esta es la sala ya con los sillones, con la gente pues esperando pues una habitación o que les dieran el alta. Nosotros, los fisioterapeutas, dejamos de tratar pacientes ambulantes, pero todavía hacíamos tratamientos esta es la carpa que pusieron al lado de urgencias para hacer el triaje de los pacientes. Y esto ya es el IFEMA, cuando empezaron a habilitarlo, pues de La Paz iban muchos de los pacientes, iban para allá. Entonces, nosotros dejamos de tratar pacientes ambulantes, pero todavía hacíamos tratamientos a pacientes ingresados. Lo que pasa es que progresivamente estos pacientes eran trasladados a otros centros, pues a Carlos III, a Canto Blanco o incluso a otros hospitales. Y al final La Paz se ha quedado como un hospital con casi la totalidad de los pacientes de COVID. Esas semanas, claro, nosotros ayudamos en todo lo que nos dijeron que necesitaban ayuda, en todo lo que se requirió, pues estuvimos ahí. En la sala de fisioterapia, que era zona de urgencias, pues ayudando a las enfermeras, a las auxiliares, celadores, desinfectando material, balas de oxígeno, lo que se necesitase. Se hacían traslados de muestras a microbiología. Se colaboraba también con suministros haciendo listados de material que se necesitaba en cada planta. Se orientaba a los pacientes que llegaban para recibir algún tratamiento, pues se les orientaba por dónde tenían que ir. Se hacía un cribado haciéndoles unas preguntas por si acaso, pues si tenían fiebre, si tenían tos o algún síntoma compatible con el COVID-19, por si acaso tenían que ir a urgencias directamente. También se estuvo mandando mails a atención primaria y a la Comunidad de Madrid, comunicando el resultado de los test que se hacían, si eran positivos, negativos.
otros compañeros estuvieron en gestión de camas, bueno, en un sinfín de puestos que nunca habíamos estado y, bueno, que hemos aprendido mucho también del funcionamiento un poco de todo. Y bueno, pero ya también a finales de marzo se empezó a ayudar en las UCIs y ya se empezaba a pronar a los pacientes. Entonces, a partir de finales de marzo, los fisioterapeutas nos reconvertimos en equipos de pronación. Íbamos pues coordinando hay unas fotos que ya se ve un poquito como estamos ahí en las UCIs pronando. Se iban coordinando los cambios posturales de supino a prono y viceversa de los pacientes críticos intubados. Durante estos cambios posturales podían surgir complicaciones a nivel respiratorio y hemodinámico, por lo tanto había que estar muy coordinado con todo el equipo, con los internistas, los intensivistas, anestesistas, enfermeras, celadores y hacerlo todo muy bien coordinado. El posicionamiento del paciente en decúbito prono mejora bastante la oxigenación y aumenta la supervivencia de estos pacientes, sobre todo en las primeras 72 horas. Y cuando la presión parcial de oxígeno en sangre y la FiO2 es menor de 150. Hay que tener cuidado y prevenir posibles complicaciones a la hora de hacer la pronación. Hay veces que pues eso, tienes que estar muy atento y muy coordinado porque se puede producir una extubación accidental, puede haber un arranque de la sonda de alimentación, de vías centrales o periféricas, puede haber luxaciones de hombro. Hay que tener cuidado con las úlceras por presión en zonas, en los talones, en las rodillas, en el sacro. Claro, les pronamos y les supinamos y son muchas horas, así que había pues que colocar almohadas y tener mucho cuidado con las úlceras por presión. También había que prevenir alteraciones hemodinámicas. Mientras tanto, los pacientes que estaban ingresados en la planta, pues claro, no éramos suficientes fisios para hacer las dos cosas, pronar, ir a planta, estaba totalmente colapsado y lo que se nos ocurrió es pues hacer un vídeo con unos ejercicios que algunos pacientes sí que podían hacer, ejercicios respiratorios. No sé si se puede poner el vídeo para que lo veáis. Es un vídeo que se ponía en la televisión de los pacientes que estaban ingresados. Bueno, es un vídeo que enseña un poco ejercicios respiratorios diafragmáticos. Mira. Vamos a enseñarte unos ejercicios para que puedas realizarlos durante el ingreso. Haz los ejercicios despacio y sin fatigarte. Dedícales entre 5 y 10 minutos y realízalos con frecuencia, si puedes, cada hora. Ejercicios abdominodiafragmáticos que realizamos tumbado. En posición boca arriba y con las piernas dobladas y el tronco un poquito incorporado con el cabecero de la cama, empezamos con respiraciones diafragmáticas. Hacemos inspiración, cogiendo aire y llenando bien la tripa, subiendo la mano de abajo. Cuando expiramos, debe bajar la misma mano. Veis que la mano de arriba debe estar quieta. Estamos, por tanto, cogiendo aire con la tripa, la inflamos y soltando el aire con la tripa, la bajamos. El ombligo para adentro cuando echamos el aire y el ombligo para arriba cuando estamos metiendo aire. Recordad, el pecho debe mantenerse quieto. Ejercicios costales tumbado. Este ejercicio es de respiraciones costales. Ahora vamos a colocar las manos en el pecho. Soplamos echando el aire y vaciamos el aire hundiendo el pecho. Y ahora ya cogemos aire con el pecho todo lo que podamos.
y aguantamos la respiración 3 segundos. Lo echamos hundiendo el pecho. Hacemos de nuevo inspiración lenta, hinchando el pecho. Cuando no podamos más, aguantamos 3 segundos la respiración y luego exhalamos echando el aire y hundiendo el pecho. Cogemos aire al pecho. Aguantamos 1, 2, 3, 4 y echamos. Hundiendo poco a poco el pecho. Vaciamos, 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 vaciamos. Ejercicio de expiración con labios fruncidos tumbado. Este ejercicio lo puedes hacer si te encuentras fatigado, con sensación de ahogo, porque tu frecuencia respiratoria o tu ritmo para respirar es muy rápido. Te ayudará a ir respirando más lentamente. Mete aire por la nariz y suéltalo por la boca con los labios fruncidos. Mete aire por la nariz y suéltalo por la boca. Mete aire por la nariz y suéltalo por la boca. Esto tienes que ir haciéndolo cada vez más lentamente, aguantando más segundos cuando metes el aire y más segundos cuando sacas el aire. Recuerda, mete el aire por la nariz, aguanta un poco y saca el aire lentamente por la boca con los labios fruncidos. Tienes que intentar aguantar un poco más cada vez. Puede que esto no sea inmediato, pero si consigues realizar el ejercicio unos minutos, irás consiguiendo respirar cada vez más lentamente. Estos ejercicios que acabamos de realizar, diafragmáticos, costales y de expiración con labios fruncidos, puedes hacerlos también tumbado de lado y sentado. Ejercicios de miembros superiores. Con estos ejercicios vamos a trabajar las articulaciones y los músculos de los brazos y la parte superior del tronco. Lo vamos a hacer tumbado boca arriba. Como vemos en el vídeo, partimos de los brazos pegados al tronco y los vamos despegando, tratando de tocar con las manos por encima de la cabeza. Podemos coordinar el movimiento de los brazos con nuestra respiración, de tal manera que al levantar los brazos cogemos aire y al bajar los brazos los soltamos. Repítelo varias veces. Ejercicios de miembros inferiores. En la misma posición boca arriba vamos a empezar por mover la punta de los pies hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. También podemos arrastrar la planta del pie por la cama, alternando las piernas para mover también la rodilla y la cadera. Lo haremos alternativamente. Y ahora vamos a empezar a despegar la planta del pie de la camilla de tal manera que llevemos la rodilla hacia el pecho. Así movemos un poco más la cadera y la rodilla. Lo haremos con una pierna y seguidamente con la otra. Ejercicios de sedestación, bipedestación. En este ejercicio vamos a trabajar el ponernos de pie. Partimos de la posición sentado en la cama y con la ayuda de un apoyo que puede ser una silla, despegamos las nalgas de la cama de tal manera que nos mantengamos de pie. Si podemos, debemos mantenernos en la posición de bipedestación unos segundos y repetir el ejercicio varias veces. Ejercicios en bipedestación. Con estos ejercicios vamos a darle un poquito de complejidad a la posición de bipedestación para trabajar también algunos aspectos del equilibrio. Empieza por levantar los talones de manera alternativa. También puedes ponerte de puntillas y de talones con los dos pies a la vez. Recuerda apoyarte en una silla o cualquier otro soporte al principio. También es interesante despegar los pies del suelo flexionando las rodillas de manera alternativa, como se puede apreciar en el vídeo. Bueno, pues ahora entiendo muchas de las cosas que veo hacer a los pacientes a veces por el hospital, porque evidentemente es porque vosotros se lo habéis recomendado. Así que bueno, voy a dejar de compartir y continúa si quieres, Zule. Vale, bueno, pues este vídeo es el que se pasaba
en las televisiones de las plantas y para que los pacientes fueran haciéndolo. Cada uno, dependiendo de la fatiga que pudiese tener, pues así iba haciendo. Lo que pasó es que a finales de mayo ya el número de pronaciones se estabilizó, iba incluso descendiendo. Entonces empezamos a hacer ya más fisioterapia motórica y respiratoria, sobre todo en las UCIs, porque todavía no dábamos abasto con todas las plantas. Se intenta que, pues eso, que vayan teniendo un poquito más de capacidad pulmonar y tenemos una serie de criterios previos antes de las movilizaciones. Tienen que tener pues una frecuencia cardíaca menor de 120, una saturación de oxígeno por encima de 92, tensión arterial media por encima de 60. La frecuencia respiratoria que sea por debajo de 26. No movíamos la pierna si tenía conectado el hemofiltro. Si tenía fiebre tampoco le movilizábamos, tenía que tener menos de 38 y que estuviera hemodinámicamente estable. El protocolo de tratamiento que teníamos es pues, realizar movilizaciones no más de 10 de cada repeticiones de cada articulación y luego si podían colaborar con las respiraciones, pues respiración diafragmática, costal, abdominal, con brazos y teniendo en cuenta la fatiga de cada paciente. Entonces, pues a partir de ahí ya empiezan a descender el número de pronaciones, empiezan ya a crearse espacios donde van los pacientes post-UCI y después cuando ya van mejorando, pues a planta. Y ya sé, pues se les empieza a tratar motóricamente, intentar que vayan teniendo tolerancia a la carga y que vayan dando pasitos, ya que vayan adquiriendo tono muscular y vayan adelante. A finales de junio así, la sala de fisioterapia ya se queda vacía de pacientes de COVID y nos dicen que quizás son unas semanas de mucha incertidumbre porque no sabemos si vamos a volver a la sala de fisioterapia y a llamar a pacientes ambulantes, vamos a seguir solamente con los ingresados y en las UCIs, pero finalmente, bueno, muchos de los fisioterapeutas son trasladados a otros centros, al Carlos III, a Cartoblanco, a algún ambulatorio dependiente de La Paz. Y finalmente deciden hacer obras en la sala de fisioterapia para habilitarla para una posible segunda oleada. Entonces, pues nosotros seguimos haciendo lo que podemos, seguimos tratando a los ingresados, seguimos en las UCIs y a finales de septiembre sí que nos dicen que podemos, hay fotos por ahí, pues nada, nos dicen que podemos otra vez empezar a llamar a pacientes ambulantes y tratarlos en un cuadrante que nos han dejado en la sala de fisioterapia. Pero bueno, esto dura 2 días y a los 2 días nos dicen que nos tenemos que retirar, que la sala de fisioterapia se empieza a llenar otra vez con pacientes de COVID. Así que bueno, también empezamos a hacer teleasistencia, haciendo seguimiento de algunas patologías en la medida de lo posible. Y habilitamos 2 salas, la de drenaje linfático y la de respiratorio, para tratar a algún paciente ambulante que quiera venir al hospital, porque hay muchos que, claro, son pacientes mayores y con el riesgo que puede tener, pues no vienen. Así que ahora mismo en esas estamos esperando un poco a que todo vuelva a la normalidad y bueno, que poco a poco la sala de fisioterapia vuelva otra vez a ser de fisioterapia y podamos seguir tratando a pacientes que no sean solo de COVID. Así que eso es todo.
Bueno, veo que habéis tenido lo vuestro también. Sí. En Móstoles les pasó algo bastante similar y bueno, los compañeros, como tú bien cuentas, acabaron haciendo de todo. Hubo un fisioterapeuta pegado a cada supervisor, siempre ayudándonos en todo. Incluso el supervisor de fisioterapia, David, pues se encargó de hacer guardias con nosotros, los supervisores de enfermería, y se puso al pie del cañón también, en noches, tardes, lo que hiciera falta, allí estaba ayudando y nosotros encantados. Y como dices, pues ha habido un proceso. Hubo un proceso durante lo más gordo, en marzo, abril, que aquello era la guerra, entonces pues, se utilizó a los fisioterapeutas para todo lo que se podía, aparte de continuar con las funciones en UCI, como decís. Luego ha habido una recuperación y ahora empieza a asustar otra vez el tema. Empieza a ponerse otra vez complicado. Así que me ha gustado especialmente ver cómo transformasteis el tema. Y bueno, si luego hay alguna pregunta al final, dejamos que te la hagan, ¿vale, Zule? Muy bien. Vamos a continuar. Si os parece bien, vamos a dar la palabra a Raquel Ruiz, de la Clínica Respira Valladolid, que nos va a hablar un poquito más en profundidad de la fisioterapia respiratoria. Raquel, yo te dejo al mando. Cuando necesites que ponga la presentación, me lo dices, ¿vale? Y me leo a ello. ¿Vamos ya? Pues venga, voy a ello. Dame un segundito. Que voy a verlo. Pones pues, es lo mismo que yo. Gracias por invitarme al webinar y me poder contar un poquito mi experiencia. Lo que nos habla sobre todo, pues eso, es respiratoria, que es lo que estamos haciendo cuando el paciente está alta o su paciente que no ha llegado a estar. ¿Vemos ahí? Va a ser un poco complicado. Sí. Vale, pues Ahí. voy a ponerla en PowerPoint y voy a intentar seguirte. Si no, me dices tranquilamente que pases la diapositiva y la paso, ¿vale? Vale, pues pasa si quieres. Vale, lo comentaba, ¿vale? Nos vamos a centrar en fisioterapia respiratoria, por tanto, aparato respiratorio. ¿Qué le está pasando a los pulmones? Estamos viendo varias alteraciones. Vete a la anterior. A la primera, hay fibrosis pulmonar, neumonías, pérdida funcional, alteraciones mecánicas ventilatorias, debilidad muscular respiratoria. Cada paciente está viniendo con una pincelada, hay pacientes que vienen peor, hay pacientes que vienen mejor, un poquito pendiente. Cómo nos encontramos y cómo me pasó la infección, ¿vale? El resto, bueno, voy a contar mi compañera Carmen un poquito qué alteraciones está sufriendo, ¿vale? Pásame la siguiente. Un poco complicado, pero bueno, lo hemos intentado resumir y englobar un poco como hemos podido, ¿vale? No es igual el tratamiento de una persona que no está sintomática, no es igual una persona que ha pasado por neumonía eso, y no es lo mismo una persona que ha estado más cerca de la muerte en UCIs con nuestros compañeros que una persona que ha tenido 4 días de tos, 4 días de fatiga, un poquito de fiebre, ¿vale? El 20% ha acabado ingresando y un 80% de los ingresos que está habiendo hospitalarios suelen ser de larga duración, de aproximadamente unos 20-21 días, ¿vale? Según muestra la... Pásame si quieres. Eso es. Aquí os he puesto un poquito unas cifras, unos porcentajes. El 80% de los pacientes con síntomas suelen ser síntomas leves o moderados, principalmente fiebre, principalmente tos, fatiga. Es su producción de esputo, porque en inicio no pensaba que este tipo de pacientes no estaba produciendo secreciones. Pero sí se ha visto que en un 33,4% de los pacientes hay secreciones. No se sabe muy bien si es tema de enfermedad o son pacientes que ya tenían una patología previa, por ejemplo, bronquiectasias, pacientes con bueno, luego veis más porcentajes, dolor de garganta, cefalea, diarrea, con tal. Un 14% aproximadamente con una enfermedad severa. Ahí tenéis los datos de disnea, taquipnea, saturación por debajo de 93. Bueno, veis un poquito los datos. Y luego un 6% es un paciente crítico, fallo respiratorio, shock séptico o incluso un fallo multiorgánico y la muerte. Vale, aquí os he
aunque no tengáis de tema radiológico, ¿vale? Pero os he puesto unas imágenes que al final son un poquito claras. Es un paciente de 75 en la imagen A, ¿vale? 75 años que acude a servicio de urgencias pues porque tiene clínica de coronavirus con evolución. Acude y es positivo. La imagen radiológica, bueno, normal, ¿vale? ¿Qué pasamos? A la imagen B, ¿vale? Ya han pasado 4 días más y ya empieza a haber unas opacidades deslustrado. Es decir, lo que hay es aumento de densidad. Veis que es un poquito ya más blanquecino. Hay ciertas señaladas con las flechas ahí un poco, ¿vale? Y luego ya pasamos a la imagen C, en la que 2 días después, es decir, 6 días desde el diagnóstico, ya empieza a haber un cierto engrosamiento de los septos, interalveolar e interalveolar. Hay más persistencia de esa densidad, ¿vale? Para que veáis un poquito la evolución. Pásame. Objetivo de la fisioterapia, bueno, pues al final son un poco los objetivos principales de la hacer que el paciente esté en las mejores condiciones, que venir las complicaciones. En este caso, vamos a patrón respiratorio. Ahora veremos. Este tipo de pacientes normalmente viene con un patrón respiratorio alterado. Preservar y mejorar la función pulmonar, los síntomas de disnea, y controle un poquito la disnea, intentar mejorar la de tos, sobre todo de la fatiga, disminuir las complicaciones, que esto no vaya más, que se frene, lo dejemos en el ejemplo, mejorar la calidad de vida y adaptar esa calidad de vida. Que este tipo de pacientes con el grado de afectación, pero depende un poco del grado de afectación, pierden un poco calidad de vida, por supuesto, y les cuesta mucho adaptarse a la vida diaria. Por ejemplo, una paciente joven, la más joven que tengo ahora mismo, 25 años, le costaba hacerse un huevo. Vive con su novio, me voy a intentar hacer un huevo frito, e incluso levantarse, coger la sartén y hacerse un huevo, le costaba. O incluso él me decía, coger los macarrones, el bote de arriba del armario, bajarlos y echarlos en la olla, también suponía una fatiga bastante importante, ¿vale? Os pongo no poner límites, ¿hasta dónde? Bueno, pues nos preguntan, vete a la anterior. Bueno, es un poco... Pasa para atrás, bueno, siguiente diapositiva. Un poco lo que nos está preguntando los pacientes, ¿hasta dónde me voy a recuperar? ¿Hasta dónde me voy a poner bueno? ¿Qué se me va a quedar ahí de secuelas? La verdad que como llevo un poquito tiempo trabajando con ellos, al final un poco como está pasando todos los sanitarios, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero sí que sabemos que hay que trabajar sin poner límites, ¿vale? Y luego, muy importante, la fisioterapia precoz. Lo que nos estamos encontrando es que el paciente está genial atendido en hospital, todos los sanitarios estupendamente, pero una vez que salen del hospital están un poco a la deriva. Hay tanto colapso que están un poco a la deriva. Salen con oxígeno y hasta que no les ve nada de 3, 4 meses, 2 meses, un mes, el paciente está muy perdido, salen perdidos con los parámetros que han aprendido dentro del hospital, un poco los ejercicios, pero hay que seguir avanzando. Pero es muy importante la fisioterapia porque salen de los que salen. Y en el momento del diagnóstico, claro. Pásamelo. Bueno, patrón restrictivo, ¿vale? Sí que queda claro que este tipo de pacientes sufren un patrón restrictivo por una serie de causas. Normalmente vienen respirando como cuando los vemos entrar en la consulta, las respiraciones muy tiran del patrón costal, no están trabajando óptimo, que es el patrón diafragmático. Vienen respirando, intentando compensar con todo lo que puede, que compensan con cuello, con espalda, vienen muy contracturados, porque claro, al final es como, tengo que respirar con lo que sea, y el cuerpo se tiene que adaptar a lo que sea, ¿vale? Hay colapso alveolar, hay disminución del parénquima pulmonar, es decir, la zona de intercambio de oxígeno está dañoso inflamatorio en toda esa zona, ¿vale? Hay zonas fibrosadas. Esas zonas fibrosas lo que están haciendo es que los pulmones no se puedan expandir todo lo que se tengan que expandir. Como que tengo un globo con una cicatriz, como por mucho que intenten hincharlas, como haber una limitación, ¿vale? Hay un proceso de neumonía, está claro, neumonía inflamatoria, y hay una debilidad muscular que no está dejando que esa musculatura favorezca a que los pulmones se puedan llenar todo lo que se tendrían que llenar, ¿vale? Este paciente intenta contrarrestar con la taquipnea, lo que os decía, intenta compensar. Es decir, si yo tengo que meter X volumen al pulmón, si estoy haciendo respiraciones cortitas, estoy metiendo menos volumen, lo que tengo que hacer es las respiraciones, el número de respiraciones para que me entre el volumen, ¿vale? Pásame la hoja. Vale.
Entonces decía, voy a englobar un poquito las técnicas que se podría dar a los 3 tipos de pacientes, síntomas leves, moderados y síntomas de paciente que ha pasado por UCI y por hospital de larga duración. El objetivo son técnicas que aumenten el volumen por volumen, es decir, lo que queremos es que entre aire a esos pulmones, que se ventilen, que entre aire, que haya una expansión, que haya una distensibilidad, que entre, ¿vale? Aumentar todas esas zonas que están tocadas para favorecer el intercambio. Algún ejercicio, alguna técnica, con las que nos ha hablado antes mi compañera, por ejemplo, la ventilación abdominodiafragmática dirigida, se puede hacer tumbado, sentado, acostado. Lo que interesa es que el paciente, como os decía antes, el patrón ventilatorio óptimo es el diafragma. Entonces vamos a trabajar el diafragma. Normalmente estos músculos están débiles para la vez que están contracturados. Y si no estoy movilizándolos porque estoy teniendo una respiración muy sutil, al final este músculo es como que se fufu, ¿vale? Muevo tripa, cojo aire por nariz, saco tripa, soplo y meto tripa, ¿vale? Lo hago tanto en sedestación como tumbado. Una vez que lo controlo también lo puedo hacer en ambos decúbitos, ¿vale? Ventilación costal dirigida, pues lo mismo, ¿vale? Lo único que llevo el aire hacia la zona costal, ¿vale? Cojo aire por nariz y echo aire por la boca. Cojo aire por nariz y echo aire. Pásame si quieres. Esto está sacado de las investigaciones del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, que hizo una guía por lo queréis descargar, ¿vale? Otras técnicas, iniciativa volumétrico, ahí lo tenéis. Con este, sobre todo lo que controlamos es tanto el volumen como la velocidad, ¿vale? Lo que interesa es lo mismo, vamos a meter aire, vamos a expandir esos pulmones, vamos a hacer mejorar ese patrón respiratorio, vamos a meter aire en definitiva. Aquí el paciente lo que hace es inspiraciones lentas con apneas y luego nos des. Es muy importante en cualquier tipo de técnica, cuanto más nos deshinchemos, luego más vamos a poder coger, ¿vale? Otro tipo de técnica, EDIC, ejercicio de débito inspiratorio controlado. El paciente trabaja en decúbito lateral y trabajamos el pulmón supralateral. Vamos a meter aire, hacer que esté hiperinsuflado, que se llene de aire el pulmón arriba. Pásame. Utilizar los sistemas de presión expiratoria positiva con el fin de reclutamiento alveolar, ¿vale? Este tipo de dispositivos se puede usar también eliminación de secreciones. En este caso lo que vamos a hacer es un reclutamiento alveolar. Vamos a evitar consumir el corea. Lo que usan este tipo de aparatos es que meten una aspiración expiratoria positiva, es decir, resisten la salida del aire. Y al resistir la salida del aire lo que hacemos es abrir toda la vía y mejorar el reclutamiento alveolar, ¿vale? Tenemos el sistema Therapep, tenemos el Cerhol PEP. Therapep está haciendo la señora de abajo, la que está encamada, que es este que tenéis aquí grande. Hay más dispositivos, pero bueno, os he puesto esto, ¿vale? Y el Cerhol PEP, que es el que está haciendo la señora que tiene la pinza. Si me pasas. Os quiero hablar de este término, que es la ventilación colateral, ¿vale? Hay muchas zonas, puede haber zonas de obstrucción en este tipo de pacientes. Hay zonas de obstrucción. Y con lo que intentamos trabajar con las apneas, para aguantar el aire, son las ventilaciones colaterales. ¿Veis la flechita de arriba? Una especie de obstrucción, donde no sé si lo puedes señalar con el arconero. Bueno, justo debajo de donde pone ventilación colateral es una obstrucción, ¿vale? Entonces, imaginad, esta zona está obstruida, por ahí no está entrando el aire. Entonces, aguantar el aire, realizar la apnea, el aire es como que busca otros cubitos para llegar a las zonas donde puede estar obstruido. Es decir, en vez de no me entra el aire por el A, pues venga, me voy a otro conducto que es por el B y voy a B y usar diferentes conductos para que me llegue el aire, me lleguen las zonas que pueden estar colapsadas, ¿vale? Eso es la ventilación colateral. Están los canales de Martin, el Lamar y los poros de corpus. Este trabaja con la apnea. La hoja. Vale. Lo que os decía, eliminación de secreciones. Al principio, SP que no producían secreciones, pero acordaros del 33% de pacientes dan secreciones, ¿vale?
Lo mismo, aquí os pongo una serie de aparatos con las que trabajamos para eliminar esas secreciones. El gol, la imagen de arriba en la que esté tumbado, el flúter, que es el paciente que está abajo con la pipa, las toses asistidas, provocadas, el asistente de tos, que es el aparatito ese que parece una televisión, la capela, que es el aparatito de abajo, ¿vale? Con todo ello lo que intentamos es que el paciente podamos arrastrar secreciones desde las partes más distales hasta las partes más próximas. O tenemos secreciones en partes más arriba y lo podemos eliminar. Bastante agua. Trabajado el meter el aire, hemos trabajado la eliminación de secreciones y ahora lo que vamos a trabajar son los músculos respiratorios, ¿vale? Lo que os decía, si yo no músculo porque estoy respirando sin moverlo, os decís todo el día flexionado, si luego lo quiero volver a estirar, oye, pues al final esta contractura débil, ¿vale? Existe una debilidad muscular por la medicación, como por encamado. Mira, por ejemplo, lo que os decía, una paciente, cuando estábamos haciendo los ejercicios, a la hora de echar el aire le estaba vibrando toda la dura, está débil. O sea, al final es que dice, claro, es que me he tirado un mes en cama, entonces he perdido tanta musculatura y hablo de una joven deportista. Entonces eso hay que trabajarlo, ¿vale? El diafragma, principal músculo respiratorio, junto a músculos intercostales, lo que os decía, hay una atrofia, hay un cambio en la miotrofia. Hay una alteración del patrón ventilatorio, hay una descompensación del diafragma, hay una respiración costal superior, lo que hablábamos al principio, ¿vale? La medición de las presiones máximas, el PIM y el PEM, normalmente nos lo vienen ya dado del servicio de neumología. Nosotros ya está. Acordaros que nosotros ya los cogemos una vez que vamos al hospital. Si no tenemos estos valores de referencia, bueno, pues podemos trabajar iniciar 20, 30 aproximadamente, ¿vale? Hay musculatura respiratoria débil cuando el PIM está por debajo de o está por debajo de 75 del valor teórico. Vale, pásame la hoja. ¿Con qué aparatos, por ejemplo, podemos trabajar? Aquí os pongo también unos 4 aparatos, ¿vale? Tenemos el Power Breath, que es la chica soplando con el azul, no sé si lo veis. El IMT, el que está soplando el señor. Con estos, sobre todo lo que estamos trabajando es la musculatura inspirativa. Es decir, lo que estamos haciendo es tener un freno a la acogida del aire. Me está resistiendo a la entrada del aire. Entonces lo que estamos haciendo es trabajar un poquito toda la musculatura y musculatura. Tienen válvulas y tienen diferentes mediciones. Os pongo esta diapositiva porque es fundamental. Es decir, tenéis que dar en consecuencia cómo se va a encontrar el paciente. Ahí trabajamos la escala de Borg, ¿vale? Es una valoración de la disnea. Esta escala modifica. Son escalas muy fáciles para el paciente. Es una escala subjetiva. En 0, no tengo una diga. En 10 tengo una máxima disnea, es decir, tengo una sensación máxima de ahogo. Paciente, ¿cómo te encuentras? Venga, ¿en qué nivel estás? Pues mira, me encuentro en el 5. Venga, vamos a poder trabajar un poquito. Mira, es que estoy en el 9, es que estoy cansado, que me cuesta mucho respirar. Vale, para ir trabajando un poquito con el paciente y que nos puede ir indicando de forma más numérica o un poco más objetiva para nosotros, aunque sea subjetiva para él, hasta dónde podemos llegar. Vale, y pásame la diapositiva. Vale, os quiero poner un caso clínico, unas pinceladas de un clínico que nos acudió a consulta, señor de 64 años, con un época previo de ser paciente fumador. Comienza con 3 días de evolución de fiebre, más o menos unos 99, y ya se empieza a encontrar con un poquito de disnea, me cuesta subir a casa, me cuesta dar el paseo con los amigos, y llega un punto que ya la disnea me está costando actividades de la vida diaria, que os decía, ya hasta tengo un poquito de disnea en reposo. La mujer cuando vino con él la primera dijo, es que yo fui y era como, ay, es que me está costando respirar un poquito. En su caso no. Acude a urgencias, PCR positivo, pues ¿vale? Ingresado durante un mes. Requiere ventilación mecánica no invasiva, os he puesto abajo la máscara con la máscara de la cara entera. El paciente nos comenta que lo pasó mal, pero aguantó como un jabato porque era o aguanta la máscara o te pasamos a la UCI. Entonces pudo aguantar. Una neumonía bilateral grave
por coronavirus, síndrome de estrés respiratorio agudo, grave, la miopatía de paciente crítico, una insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda muy grave, trombocitosis, reacción, un mes en el hospital y le dan el alta, con oxígeno domiciliario 0,5 litros en minuto, ¿vale? Y ya con disnea, con bastante fatiga. Cuando vino nos costó un poquito arrancar con él, porque en cuanto quitábamos el oxígeno bajó muy rápido la saturación. Pásame la diapositiva. Trabajamos aparatos con él y lo de abajo trabajamos el alcohol, trabajamos también el DIC, las técnicas que os he comentado antes, ¿vale? El incentivado volumétrico en casa, él hace sus ejercicios, él hace sus series, su Cergol PEP, tiene su IMT, Cergol PEP el azul, y el IMT el del señor. Él está trabajando la musculatoria, está trabajando evitar el colapso con PEP y está abriendo los pulmones, está metiendo volumen para la distensibilidad pulmonar, ¿vale? Y luego trabajamos también con EdCol, pues si hubiera algún tipo de secreciones, al ser paciente con EPOC previo, si tuviéramos algún tipo de secreciones. No se sabe muy bien, ya sabemos que pacientes con coronavirus, todos como a pie puntillas. Paciente con se está bien, no tiene por qué de riesgo. El riesgo más que tiene dos ciertos, ya no solo TOC, sino que tenga una infección por coronavirus, ¿vale? Y pásame la diapositiva. Vale, quería terminar con esta diapositiva. Fundamental, protección del sanitario, mascarilla, traje, zona lo más ventilada posible, guantes, ¿vale? Si usamos material individual, mucho mejor. Desinfección antes y después, ¿vale? Si el material tiene que ser compartido, como pueden ser aparatos, por ejemplo, como Recofasis, el asistente de tos, mecánica no invasiva, extremar las precauciones, muchísima desinfección, cada uno con sus tubos desechables, filtros, ¿vale? Eso es fundamental. Y luego os pongo la balanza. Pacientes, somos personal sanitario, tenemos que estar en primera línea, un poco como ha hablado mi compañera. Ahora mismo nos necesitan y el beneficio que le podemos suministrar al paciente irá mucho más que os quiero mostrar ahí. Y bueno, pues esto es todo. He intentado resumir un poco de técnicas, unas pinceladas de técnicas que se podrían, lo que os he comentado, aplicar a todo tipo de pacientes, pero bueno, como todo hay que valorar al paciente tanto primero como en cada sesión, porque el paciente puede encontrarse diferente en cada momento. Ya, Alejandro, si es la diapositiva. Bien, Raquel. Muy bien, Raquel. Me ha llamado la atención la cantidad de aparatitos que hay diferentes. A priori yo pensaba que eran todos para lo mismo y veo que no. Nada, hay un mundo mágico y en cada momento puedes trabajar una cosa diferente y dices, venga, por hacer esto, venga, pues esto no está mejor, no está esto, venga, pues hoy vamos al final con este tipo de pacientes como tanta evidencia y como es como, venga, ¿cómo te encuentras hoy? He notado estos días, porque vamos a este aparato, vamos a trabajar con este, mira, este paciente, cosa, pues trabajar bajo la experiencia, ahora mismo. Lo importante que es la respiración y lo poco conscientes que somos de eso. Totalmente. Lo que decía del señor, fíjate, el señor cuando estaba en el sofá, él no tenía la percepción que se estaba ahogando. Bueno, pero a la mujer decía que yo pasaba miedo, que estoy viendo a mi marido que me está poniendo un poco acelerado y está respirando fatal. O sea, lo que decías, por al final no somos conscientes de tiempo. Pues muy bien, dejamos aparcada la ronda de preguntas para el final y vamos con Carmen, ¿os parece? ¿Vale? Carmen, a escena, por favor. Ya estoy aquí. ¿Se te escucha? Sí, se te escucha, vale. Perfecto. ¿Me escucha bien? Sí. Que yo a tus órdenes te dejo al mando y con lo que sea me vas contando y yo te voy poniendo la presentación, ¿vale? Como hemos hecho con Raquel. Venga, bueno, pues lo primero quería daros las gracias a ti y a Mercedes por darnos esta oportunidad de estar aquí. Quería saludar a la gente que esté desde España. Buenas tardes, buenas noches. Y bueno, los que nos estáis viendo desde el otro lado,
Pues buenos días. Y nada, cuando quieras, pues bueno, yo voy a hablaros sobre las secuelas, la pasada, esa fase grave, esa fase aguda, cómo nos están llegando los pacientes a las clínicas de fisioterapia. ¿Vale? Así que cuando puedas o quieras, ponme la presentación. Voy a ello y te lo pongo en PowerPoint, ¿vale? Lo tenemos ahí ya, ¿vale? Bien, bueno, pues como bien os he dicho, voy a hablaros sobre las secuelas a consecuencia del coronavirus. Pásame diapositiva, por favor. Las secuelas afectan a muchos órganos, a muchos sentidos. Yo me voy a centrar principalmente en las secuelas que, como he dicho, nos llegan a las clínicas de fisioterapia. Las secuelas respiratorias, lo ha explicado perfectamente Raquel, por supuesto yo no puedo añadir nada más, ¿vale? Y bueno, las secuelas neurológicas no es el campo que tratamos en mi clínica, pero hay compañeros con clínicas especializadas en trastornos neurológicos que están siendo problemas muy graves y son necesarios tratarlos. Los suelen tratar en un primer lugar en los hospitales y luego, pues, muchas veces es necesario continuar. Pero bien, como os he dicho, me voy a centrar en las secuelas circulatorias y las físicas, lo que nos llega a las clínicas de fisioterapia no especializadas ni en respiratorio ni en neurológico. Así que cuando quieras, pásame de diapositiva. Bueno, pues las alteraciones circulatorias que estamos viendo son edemas y problemas circulatorios en pacientes pasados por la enfermedad de forma grave. Estos problemas se deben sobre todo al encamamiento, al estar mucho tiempo tumbados. Y la otra patología circulatoria mucho más grave todavía es la trombosis venosa profunda. Es una enfermedad que lo que ocurre es que los vasos se obstruyen debido a un aumento de la coagulabilidad de la sangre. Sabéis que los estudios que hay ahora mismo no son suficientemente, no ha pasado el suficiente, no tienen la suficiente evidencia, pero parece ser que la sangre se coagula en pacientes que han padecido la enfermedad, incluso en los casos más leves. Si me puedes poner el vídeo, os quiero comentar un caso que nos ha llegado. ¿Puedes ponerlo ahora o si no lo explico luego? El vídeo. Bueno. A ver, Carmen, es que tengo que cambiarme mucho de pantalla. Voy a ponerlo, ¿vale? Pero dame un segundito. Mira, hacemos una cosa, Alex. Sigo con esto y lo ponemos al final, ¿te parece? Venga, perfecto. Perfecto, bueno. Pues el tratamiento, por supuesto, de la trombosis. Bien. A ver, el tratamiento de la trombosis venosa profunda es un tratamiento médico. Ahí nosotros no tenemos nada más que detectarlo y enviar al paciente a urgencias. En el caso de que haya edema o deficiencia en la circulación, lo que hacemos los fisioterapeutas es evacuar mediante drenajes linfáticos y masajes circulatorios. También es necesaria la movilidad. Pásame de diapositiva, por favor. Bien, las alteraciones físicas, en la mayoría, no son debidas al propio virus, sino más bien al síndrome post-UCI. Esto es algo que ocurre en todos los pacientes que pasan demasiado tiempo encamados. Es lo que ha ocurrido en el caso del COVID. El problema es que este periodo de tiempo se ha visto incrementado y además, como os ha comentado Zule, durante este tiempo ellos no han podido hacer las labores normales de fisioterapia. Normalmente cuando un paciente está en una UCI encamado, ellos sí que atienden a esos pacientes mediante movilizaciones, cambios posturales, etc. Esto no ha podido ocurrir, puesto que estaban con una labor más urgente. Lo que ahora vemos nosotros en las clínicas de fisioterapia es que ha habido muchas consecuencias. Puede ser la rigidez articular por falta de movilidad, la atrofia de los músculos. Pensad que hay personas que han estado hasta 60 días y más encamados y que nadie mueva. Luego, por supuesto, dolor muscular y articular. Alteraciones de la sensibilidad, también por disfunción del nervio. Pásame de diapositiva. Y luego es muy importante, de cara a la recuperación y de cara al plantear un tratamiento, que no olvidemos que estos pacientes que han sufrido este síndrome también tienen depresión, ansiedad, cambios cognitivos, deterioros de la memoria y la capacidad de razonar se les ve alterada. Entonces, esto es algo que debemos tener muy en cuenta en el tratamiento. Pásame de diapositiva. Bueno, el tratamiento
comienza en el mismo momento que el paciente de la UCI, que los compañeros del hospital pueden comenzar con un tratamiento, pues como nos ha comentado Zule, en este caso debido al colapso, ellos les ponían un vídeo. Bueno, nuestros objetivos principales del tratamiento son disminuir y aliviar el dolor, devolver la movilidad y reactivar la musculatura. Luego nos encontramos con pacientes que debido a todo el estrés, el síndrome postraumático, se encuentra la musculatura muy tensa, tanto pacientes que han sufrido la enfermedad de forma leve como los que han sido también graves. Muy bien, pásame de diapositiva, por favor. Bueno, lo fundamental para estos pacientes es hacerles un programa de ejercicios terapéuticos. Este programa debe ser individualizado y adaptado a cada paciente. Es muy importante que entendamos que no todos los pacientes han sufrido la enfermedad de la misma manera. Entonces, los que lo han sufrido de una forma más grave, un programa de ejercicios que a lo mejor nuestro objetivo es simplemente, porque vuelvan a andar o volver a comer. Algo tan sencillo y tan fácil, pues nos encontramos con que hay pacientes que no son capaces ni de dar 2 pasos. Y gente joven, Esto, evidentemente, los casos que han sufrido enfermedad más grave. Es muy importante que vigilemos la saturación de oxígeno en todo momento durante el programa de ejercicios. Pásame, por favor, la diapositiva. Bueno, ya hemos comentado que afectaban a esta enfermedad también a otros importantes, los problemas cardíacos, porque hay estudios, con poca evidencia, pero hay estudios que parece que hay una alta incidencia de pacientes que sufren problemas cardíacos, incluso en los casos más leves. A la hora de plantear esta vuelta al entrenamiento, debemos valorar el dolor y la fatiga. Esto, bueno, lo podemos medir de distintas maneras, pero debemos atender muy mucho a estos 2 factores. Por favor. Y bueno, ya por último, quería hablar de lo más importante, que es la prevención mediante el ejercicio. Es necesario que entendamos que hay una serie de factores que parece que nos hacen más propensos a enfermar si cogemos el virus. Es decir, hay cosas que no podemos hacer, pero otras que sí está muy demostrado que el ejercicio nos va a proteger. Nos va a proteger de la siguiente manera. Primero, porque el hacer ejercicio de forma moderada mejora el sistema inmunológico. Si nuestra salud es mejor, más preparados a la hora de afrontar cualquier enfermedad. Nos ayuda a controlar el peso. También hay estudios que parece que las personas con obesidad tienden a pasar de peor manera, a estar más graves cuando cogen el virus. Y luego es importante que también el ejercicio físico nos protege frente a enfermedades cardíacas, nos disminuye la presión arterial, disminuye también otros factores que agravan la enfermedad, como son el azúcar en sangre, el colesterol. También muy importante del ejercicio físico, que va a mejorar por el aumento de endorfinas, va a mejorar nuestro estado mental y nuestro estado va a estar más controlado. El ejercicio físico fortalece músculos y huesos y mejora el equilibrio, es también muy importante para evitar caídas y demás. Pues hasta aquí, quería daros las gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya gustado y haberos aportado algo nuevo acerca de esta nueva enfermedad. Alex, ahora si puedes ponemos el vídeo. Mientras voy a ello, Carmen. Venga, voy a ir contando la historia. Claro, lo primero que me gustaría, que me ha sorprendido, es que hace un fisioterapeuta manejando un ecógrafo. Entonces explícanos eso también, porque a más de uno le va a sorprender. Bueno, afortunadamente cada día tenemos más ecógrafos en nuestras clínicas. Nosotros no diagnosticamos más allá de investigación, no, por favor. Pero sí que nosotros hacemos valoración anatómica de tejidos, nos ayuda mucho y además, como ya has dicho, yo soy experta en fisioterapia invasiva. Entonces, para poder introducir la aguja dentro de los pacientes, es imprescindible un ecógrafo. Entonces, bueno, pues la principal razón por la que tenemos los ecógrafos en nuestras clínicas es para poder realizar estas técnicas de forma segura. Yo pongo un ejemplo. Yo antes hacía técnicas invasivas tipo punción seca sin ecógrafo. Esto es como te tiras al mar y no ves, pues te tiras libremente, pero una vez que te pones las gafas, es decir, que enciendes el ecógrafo, te tiemblan las piernas de cosas
lo recomiendo a todos los compañeros que hagáis técnicas invasivas. Aparte de eso, pues nos viene muy bien para casos como este. O sea, nosotros desde el principio, incluso en casos muy, muy leves, estamos viendo que tenemos trombos en miembros inferiores. Y os voy a contar concretamente el caso de este paciente. Este paciente llegó aquí en septiembre, hace poquito, y que tenía un dolor en gemelo. Es un paciente, en principio, deportista, tiene un trabajo, trabaja de pie, muchas horas, entonces suele venir a la consulta pues para descargarse piernas, tiene un leve problema de rodilla y demás, suele ver habitualmente, y porque le dolía el gemelo simplemente. Y bueno, pues preguntándole un poco que cómo le había empezado el dolor y demás, salió el tema de que él a principios de marzo había sido PCR positivo, que no había tenido grandes síntomas. Él dice que no, como su expresión fue que le había pasado una pisonadora por encima, pero que poco más. Pues una cosa, la otra, la pierna no estaba caliente al tacto, ya con el ecógrafo pues decidí usarlo. Y, oh sorpresa, ahora si puedes ponme el vídeo. Oye, voy a intentar, ¿lo vemos ahí? Se ve, pero a ver... Bueno, os voy a explicar un poquito. Si me sale ponerme una flechita justo en el trombo para que el que no sepa ecografía... A la derecha, hay más a la derecha. Un pelín más a la derecha, Alex. Hacia el otro lado. Ahí, un pelín más a la izquierda. Todo eso, perfecto. Ese es el trombo, ¿vale? Entonces, bueno, acudió. Vale, claro, dale al play. ¿Por qué tenemos la sospecha de que es un trombo? Yo al presionar con la sonda, el vaso no se comprime, que normalmente los vasos se comprimen. Y al poner esto que se llama ecodoppler, debería verse como se ve en el vaso de arriba. No fue el vaso. A este paciente le dolía además cuando comprimía y demás. Entonces, bueno, pues a este paciente le hice un vídeo, le grabó su móvil, le llevó su imagen y se fue a urgencias. El tratamiento fue médico, evidentemente. Se solucionó perfectamente, sin mayor problema, con anticoagulantes. Pues estupendo. Gracias a que teníamos el ecógrafo pudimos ver esto. En situación normal, pues a lo mejor, pensando que era una sobrecarga de gemelo, dar un masaje normal, pues no sabemos dónde hubiese acabado ese trombo. Yo lo que hago es ahora llamaros a todas las ponentes a la escena. Planteo desde ya, quien tenga preguntas las puede ir dejando por el chat, por favor. Vamos a hacer una rondita y voy a hacer un poquito la conclusión de lo que hemos ido hablando. Lo primero, que me gusta mucho, como enfermero, haber visto cómo trabajáis los fisioterapeutas. Creo que estamos hermanados en muchas cosas y que deberíamos de trabajar de una manera mucho más cohesionada y saber cómo trabajáis vosotros y vosotros que sepáis cómo trabajamos nosotros y cómo podemos potenciar siempre estas interacciones. Sobre todo, ¿por qué? Porque lo que importa es la salud del paciente. Y el paciente es uno, el vuestro y el mío, es el mismo. Y la diana es la misma. Entonces creo que actividades como la que estamos haciendo hoy desde el proyecto Vivir en tiempos de COVID, pues tienen su importancia y tienen su relevancia precisamente por esto, por dar voz a otras personas y que haya aquí enfermeros en la sala que hayan descubierto cosas que hasta ahora no sabían. Y fisioterapeutas que igual, os invito a todos a ver las webinars que organizamos sobre enfermería. Tenéis muchos en la página web. Ahora os dejaré la página web por el chat también para que podáis ampliar vuestros conocimientos y que nos interactuemos unos con otros y nos potenciemos en la labor profesional que desarrollamos. Creo que es importante que no sé, me siento muy bien, me ha gustado mucho esta webinar, sobre todo por eso, porque me habéis abierto los ojos a ciertas cosas que, bueno, que las observas pero no sabes muy bien de qué van. Pues oye, también es interesante que haya otros profesionales que nos expliquen y nos formen. Y creo que es importante esta formación multidisciplinar. No obstante, a ver si hay alguna pregunta, vamos a ver por el chat. Muy interesante, Bea, muchas gracias por compartirlo con nosotros. ¿No se anima nadie a hacer alguna preguntita? Porque si no me pongo ya a preguntar, que yo soy muy preguntón. Bueno, voy a dejar la página web en la que podéis acceder a toda la webinar y a cursos de formación
ejemplo, si os interesa formaros en rastreo, pues tenemos algo por ahí, echar un vistacillo, aparte de mucha documentación, muchas noticias y muchas cosas interesantes sobre el COVID. Lleva mucho trabajo detrás, pero estamos muy contentos por la repercusión que está teniendo, sobre todo de cara a lo que digo, a sitio de formación gratuita, y lo que nos interesa es eso, llegar a mucha gente y que la información y el conocimiento se expanda en todos los ámbitos de la sanidad. Jule, voy a empezar contigo. ¿Cómo te has sentido tú personalmente con esta pandemia? Porque la enfermería se habla mucho y la medicina, y nos cuentan que estamos sobrepasados, que tenemos mucho estrés. Desde la fisioterapia, ¿cómo se ha vivido esto en el hospital? ¿Qué habláis entre los compañeros? Bueno, pues han sido meses y siguen siendo meses de mucha incertidumbre, porque un día te decían estar aquí, al día siguiente cambiaban y había que estar en otro sitio. Mucha incertidumbre, no solo a nivel personal, porque ya también es una situación difícil, sino también allí. Y luego la situación de ver el hospital completamente cambiado, vacío, porque no había consultas, no había cirugías, habría UCI en cualquier sitio, en los quirófanos, en alguna planta, la UCI de pediatría, o sea, todo lo que han podido utilizar lo han usado para estos pacientes. Y bueno, pues ha sido también un sentimiento de lo que estabas diciendo tú, que se aprende mucho con las enfermeras, con los médicos, porque hemos trabajado como en equipo todos y todos haciendo una cosa, o sea, todos a una. Entonces también es un sentimiento de decir, podemos con esto, y aprendes mucho, la verdad, de todo el mundo. Pero bueno, estamos un poco, pues eso, con la incertidumbre siempre de hacia dónde vamos y qué vamos a hacer con la fisioterapia en La Paz, porque hasta que no pase un poco esto, estamos un poco en un limbo, pues eso, trabajando pacientes ingresados, empezamos con pacientes de COVID, cada vez hay un poco más, entonces, pues bueno, hasta que recuperemos la normalidad, estamos un poco descolocados, pero bueno, bien, o sea, intentamos ser positivos y aprender de todo y bueno, pues eso es. Yo creo que es la misma sensación que tenemos muchos compañeros, y lo que tú has dicho, que esta webinar habla de la segunda línea de batalla, pero no es cierto, también ha estado ahí la primera línea el fisioterapeuta, ¿eh? Pues yo doy fe, que os ha tocado ahí bien de lleno. Sí, pero bueno, no es el mismo tiempo que han invertido las enfermeras o los médicos, no es el mismo tiempo pero sí, también hemos visto pues muchas cosas, vamos ahí, sí. Mira, vamos a ver, Puri. ¿Qué controles tenéis para tratar a los pacientes en las clínicas? ¿Hacéis test rápidos PCR? Mira, por ejemplo, para Carmen, si queréis, acordaros de apagar las que no vayáis a hablar el micro para favorecer que se escuche mejor a la compañera, ¿vale? Carmen, si quieres contestar tú, porque veo que Raquel se le ha ido la cámara, no sé si tendrá alguna dificultad, pero cuéntanos qué hacéis con los pacientes cuando llegan ahí. ¿Tenéis alguna precaución o os han impuesto algo? ¿Realizáis? Y Raquel ahora, si ahí realiza algo diferente, pues que nos cuente también. Empieza tú si quieres, Carmen. La verdad es que no realizamos PCRs, ni test rápidos, nada. Se hace una entrevista al paciente, bueno, pues si hay algún síntoma o demás. En principio nosotros tomamos todas las precauciones como si nosotros como fisioterapeutas estuviésemos contagiados, como si el paciente lo estuviese. Es decir, que en todo momento extremamos al máximo las precauciones. Desinfectamos la casa, ventilamos la clínica entre cada paciente. Se limpia todo. Yo digo que no he limpiado tanto en mi vida, que mi abuela estaría muy orgullosa de mí. Y bueno, utilizamos mascarilla. La mascarilla es obligatoria. Yo no uso guantes, no los he utilizado desde el principio, porque siempre he considerado que prefiero la higiene de manos que no una barra que nos dé una falsa protección. Entonces utilizamos agua y jabón para lavarnos las manos y desinfectante que también usa el paciente cuando llega. También tiene que desinfectarse los zapatos en una alfombra que tenemos. Y eso, test rápidos y PCRs no realizamos nosotros. Raquel en su clínica. Un poco lo mismo que Carmen, que añadir. Yo siempre, al ser paciente respiratorio, siempre he trabajado siempre trabajo con guantes, siempre hemos trabajado con mucha precaución, desinfectante. Entonces,
al final, siendo la misma línea que estábamos trabajando antes, un poquito más de precaución, lo que dice Carmen, como tuvieras el virus y no quieres transmitírselo a tus pacientes, entonces un poco como estamos trabajando, un poco más que a lo que ha dicho Carmen. Perfecto. Y ahora yo os haría una pregunta a las tres. Si tuvierais que destacar desde el punto de vista de la fisioterapia o dar cada uno un consejo muy dirigido y muy claro a la gente que nos pueda ver de cara a prevenir o a cómo nos podemos preparar para esta temporada otoñal, ¿qué destacaríais a la gente? Bueno, yo lo primero sí que recomiendo la vacuna de la gripe, vacuna de la gripe. Y luego, sobre todo, al final es tener torrente y digo, yo he estado con pacientes respiratorios, el paciente respiratorio ya siempre se ha dicho. Al final es cuidarte, las pautas que nos están indicando, seguirlas y luego dos dedos de frente. Al final no podemos vivir, pero sí que podemos tener. Sí, yo creo también un poco lo mismo, no obsesionarte con el tema, pero sí que mantener las precauciones que hay que tener, pues utilizar la mascarilla, utilizarla bien, sobre todo si vas a sitios cerrados, pues si vas a FP2, pues mejor, si vas a sitios cerrados y mantener distancia de seguridad, tampoco obsesionarte, pero pues esas precauciones sí que tener más. Sí, yo también poco más puedo aportar, pues lo que han dicho mis compañeros. Y para mí es fundamental que el mayor contagio se produce en sitios cerrados. Salir a hacer deporte. Esa es mi recomendación, es mucho deporte, de forma moderada, si es posible al aire libre. Mira, aprovechar, se me acaba de ocurrir. Yo colaboro con una radio normalmente, a tu ritmo, es de corredores, yo soy corredora, y ellos hacen un manifiesto sumado que es corredores contra el coronavirus. Os invito a que busquéis el enlace, no lo tengo porque se me acaba de Bueno, pues eso. Correr más que buen consejo. No dejar de hacer ejercicio lo que se pueda. No en avalanchas, como pasó cuando quitaron el confinamiento, que salió gente a correr que no corría, en toda su vida había corrido, pero creo que es importante también esa actividad física. En principio, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Vamos a dar un minutito. Agradeceros a las tres por vuestra predisposición, por vuestra colaboración y por vuestra profesionalidad a la hora de haber realizado esta sesión. Ya indico a todos los tanto participantes para que luego difundáis como a la gente que ha estado escuchándonos y viéndonos. Pondremos la sesión en nuestro canal de YouTube, que a través de la página web donde os he dejado podréis acceder a esta sesión grabada y que vamos a continuar organizando actividades de estas, que estáis invitadas a hacer el seguimiento, a participar en todas las que queráis y estamos aquí a vuestra disposición para cualquier iniciativa que se os ocurra a todo el mundo en general que estáis aquí conectados. Muchas gracias. Veo que no hay ninguna pregunta. Si os parece bien, nos está gente de Francia de Argentina, Vicente nos da las gracias. Si os parece, pues os dejo la palabra por si queréis despediros o comentar algo final y cerramos la sesión. Bueno, simplemente dar las gracias a todos y nada, que os haya gustado. Pues nada, Raquel, Carmen, muchas gracias a vosotras. Y nos vemos. Si queréis, voy a parar la grabación. Hasta pronto.